Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendice en un nuevo día para compartir una palabra alrededor de un café con raíces, con aroma a Torah. Estamos y empezamos nuestra porción de la palabra número 18 y en este día número 2, día lunes, el Señor nos invita a reflexionar acerca de su justicia. Desde el día de ayer, ¿no es cierto?, estamos empezando a ver ya el desglose o el desarrollo de cómo Dios en una de sus cualidades de justicia y cómo Él es justo, ¿no es cierto?, da directrices de cómo nosotros los hombres, su pueblo, desde el Sinaí, debe empezar a regirse por las normas, por las leyes que Él ha establecido. Así que en el día de hoy les invito, ya estamos siendo invitados desde ayer, ¿no es cierto?, a empezar a desarrollar y a tener un corazón dispuesto y atento a ver y a adecuarnos y a alinearnos de acuerdo al corazón de Dios en relación a su justicia. Y como les decía hace algunos segundos atrás, el Señor es justo, Él no cambia. Y alrededor de su palabra Él nos enseña cómo nosotros nos debemos comportar y regirnos, ¿ya? Entonces, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Debemos recordar que la palabra del Señor está para que nosotros la vivamos, la experimentemos y nos dejemos guiar por ella. Así que vamos al desarrollo de esta palabra y que el Señor nos bendiga en el día de hoy. Siempre dispuestos a entender y comprender y pedirle al Padre que el Señor abra nuestra mente, abra nuestro corazón para poder entender su palabra y que el Señor nos ministre y nos haga profundizar y nos haga reflexionar en relación a lo que está en su corazón. ¿Ya? Entonces, así dice la palabra del Señor. Leo Éxodo 21, 20 al 22, 4. Damos lectura a la palabra del Señor. Y dice así: si alguno hiriere a su hermano o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñen e hirieran a mujer embarazada y ésta aborte, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y les juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempos atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces
venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acarneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, o sea asno u oveja, pagará el doble. Como dijimos un poco en la introducción de la porción de la palabra del día de hoy, la pretensión es que el Señor, que podamos entender el corazón y su corazón de justicia, una de las características de la personalidad de Dios. Debemos entender que nuestro Dios es un Dios justo. Él, en su justicia y en su amor, nos abre su corazón a través de su palabra, que nosotros podamos entenderla y que podamos actuar de acuerdo a esta justicia. El Eterno, nuestro amado Padre Celestial, regula los casos de violencia contra un esclavo, contra un servidor, contra una mujer embarazada, regula los daños ocasionados a hombres por un acto violento o por un animal de nuestra propiedad, por daños ocasionados a otros por causa de estos animales, ¿no es cierto? También si en nuestra propiedad o hacemos alguna labor, y en este caso del pueblo de Israel, cuando se entregó esta palabra, abriese un pozo, si no está bien delimitado, si no está bien cuidado, bien tapado, y fuese una ocasión para que un animal de su hermano cayese, entonces esto también tendría una situación que resolver y tendría que tener un precio de resolución en relación a este pozo no bien tapado. También o daños ocasionados por otros animales o a otros animales, ¿ya? También nos llama a la responsabilidad acerca de cómo debemos nosotros también, si tenemos animales, ¿no es cierto?, ser cuidadosos con ellos. Nos llama también a poner atención y a darles buenos cuidados. También nos habla acerca de la restitución y nos habla, por último, en la porción de la palabra del día de hoy, ¿no es cierto?, cómo nosotros deberíamos entender de aplicar justicia, ¿ya? Y cómo esperamos que el Señor haga justicia y nos haga justicia. El Señor quiere que nosotros podamos entender que su corazón es un corazón misericordioso, y en su misericordia Él hace justicia. Nos enseña también acerca de la dignidad y el respeto a los demás. Debemos entender que el Señor nos llama a ser, como hijos suyos, como pueblo suyo, como nación suya, una sociedad justa. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a estos, a ser justos. Pero ¿quién delimitará la justicia y cómo debemos comportarnos? Es la palabra del Señor. Debemos entender que somos responsables delante de Dios y delante de los hombres de tener un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos ser aquellos que miren no solamente por nuestros propios intereses, sino también por el bienestar de una sociedad justa que refleje el carácter de Dios. Entonces, tú y yo estamos llamados a esta responsabilidad, tú y yo estamos llamados a respetar a los otros, a tenerlos en suma estima a cada ser humano y a respetar los derechos que ellos también tienen. La palabra del Señor, déjeme decirte, es el piso por las cuales muchas leyes alrededor del mundo se han regido. Entonces, te invito a que podamos desarrollar el tema en el día de hoy. Empecemos. Entonces, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara
y muere bajo su mano, será castigado. Este mandamiento garantizaba y garantiza que no existiera abuso por parte del amo sobre su siervo, sobre su sierva. Esto medía el castigo que el siervo recibiría y hasta qué punto el amo podía impartir su propio juicio. Entonces, el Señor nos da a entender aquí también que los que pudiesen tener algún esclavo o algún servidor o alguna servidora, sean justos con ellos. El Señor nos llama a la justicia, a tratar bien a aquellos que nos pudiesen servir. ¿Ya? Versículo 21 dice así: sin embargo, si sobreviviere 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Entonces, cuando los amos se sobrepasan en sus atribuciones y esto pudiese tener una circunstancia sobre la vida, sobre el servidor, la palabra de Dios garantiza cómo se debe restituir también a este siervo. Entonces, este mandamiento garantizaba que el siervo no tomara represalias en contra de su amo, también, ¿no es cierto?, debido al trato o a la disciplina que el amo ejercía sobre aquel siervo. La palabra del Señor estaba enseñando al pueblo a no dar lugar a la venganza, ya que ella solo puede ser ejecutada por nuestro amado Padre Celestial Yahvé. Entonces, tanto como el amo como el siervo, hijos de Dios, partes del pueblo de Dios, estamos llamados, ¿no es cierto?, a actuar justamente y no dejarnos guiar por el sentimiento, ¿no es cierto?, como nos dice la palabra, de aquella venganza. Romanos 12:19 dice así, invito a que lo podamos leer: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Ya? Este es una advertencia y también yo lo entiendo así, el Señor me lo hace entender así, ¿no es cierto? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El Señor tiene todas las cosas bajo control y bajo autoridad, y el Señor dará pago justo, y el Señor se encargará de nuestra protección, se encargará de hacer justicia. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, o sea, la palabra nos revela el corazón de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hay muchas cosas injustas que nos pasan en la vida y muchas cosas que nosotros, en las cuales cometemos injusticias. Y la palabra de Dios está para revelarnos cómo nosotros debe ser nuestro comportamiento en favor de otros y cómo nosotros deberíamos esperar que los otros actuaren en favor de otros. Debemos tener en claro que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos llamados a un comportamiento, a un ideal, a un carácter, a una forma de actuar, de vivir como está de acuerdo al corazón del Padre. Sigamos leyendo. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber daño, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decían. Este aborto no era considerado un homicidio, pero sí era considerado una falta que debía ser redimida. En este caso, se pagaba una multa que se establecía en conjunto entre el marido de la mujer afectada y los jueces. Pero aquí debemos entender una cosa también, que este aborto fue provocado por un accidente, ya sin planificación. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, fue un accidente. Ahora, igual, por haber cometido o provocado ese aborto, habrá algún tipo de consecuencias, pero este aborto, y lo que estamos leyendo ahora, no fue un aborto planificado. Entonces, el Señor también nos manda a tener cuidado, a no dejarnos guiar por nuestras pasiones. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras pasiones, ocurren cosas que nosotros nunca hemos planificado, pero ocurren por causa de nuestra forma de actuar, por nuestro carácter, por nuestras palabras, ¿no es cierto?, por nuestros actos
que muchas veces provocan accidentes y sus consecuencias que son gravísimas. ¿Ya? Sigamos leyendo. Pero si hubiera daño, entonces darás vida por vida. Sin embargo, si este accidente causaba la muerte de la mujer, entonces el pago debería ser con vida por esa vida. Entonces el Señor nos está llamando a la responsabilidad también, a que nosotros podamos ser hombres y mujeres de Dios, que estemos sujetos y sujetemos nuestras pasiones. Nuestras pasiones nos pueden llevar a cometer actos que perjudicarán a otros y nuestra relación con ellos mismos, pero también producirá una condena por el cual tendremos que redimir y tendremos por el cual pagar. En el 21-24, este es un versículo súper nombrado, reconocido, no solamente por la gente de los hijos de Dios, sino que también por el mundo exterior. Y dice así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este ha sido uno de los mandamientos que se ha utilizado muy mal. Entonces, algunos lo ven como un mandamiento de venganza. Y al utilizarlo, ojo por ojo y otro por diente, o diente por diente, ¿no es cierto? Ojo por ojo y diente por diente, como que se está estimulando a la venganza, pero no realmente como nosotros lo hemos entendido. Este mandamiento es un mandamiento dado a los jueces de Israel para que actuaran en justicia. Ahora, la justicia es delimitada por el corazón de Dios. La justicia es delimitada de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viendo el corazón de Dios y cómo Él nos abre su corazón para que nosotros podamos entender la palabra. Entonces, el Señor quiere que los hombres de autoridad dentro del pueblo de Dios sean justos. Es decir, que conforme a la fuerza y a la ofensa que se haya cometido, se dé retribución a aquello a lo que se ha hecho en contra de otro. Es decir, está dirigido, ¿no es cierto?, como una medida de parte del Eterno para que los jueces sean equilibrados al dar sentencias a los hechos acontecidos o acaecidos por cada uno de sus hijos, o entre las confrontaciones, ¿no es cierto?, los pleitos dentro del pueblo del Señor. Veamos en relación a esto. Mire, la traducción literal de esta frase, ojo por ojo, ¿no es cierto?, es la siguiente. Dice así: ojo por ojo es igual a ojo bajo ojo. ¿Por qué la palabra emplea tan inusual expresión? En el alfabeto hebreo, las letras que siguen a las letras de Ayin, que es ojo, forman la palabra Kesef, que es dinero. En otras palabras, si tomamos las letras hebreas que están bajo la palabra ojo, se obtiene dinero. Por eso, el ojo que está bajo el ojo es el dinero. La recompensa financiera es el ojo que está debajo del ojo. Entonces, de acuerdo al órgano que tú hubieses sido dañado o otro hubiese sido dañado, se tendría que dar una recompensa. Aquí no se refiere a tomar los órganos del otro en recompensa por un daño hecho a una persona, sino de pagar con dinero el valor del miembro dañado, según la disminución del valor de la persona, en comparación con una persona intacta, en el caso de que hubiese sido vendida en un mercado. La primera de las 5 tipos de compensación por el daño físico es Nesek. Es empleada de por vida. En el caso de que una persona tenga pérdidas en su trabajo por ese daño, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Dice, si una persona trabajando con 2 manos y 2 pies ganaba 100 y después de la pérdida de alguno de sus órganos solo podría ganar 40, el agresor, aquel que produjo el daño, tendrá que indemnizarle el 60%
durante el resto de su vida para recompensarle la pérdida. O sea, era como un seguro. Aquel que cometió el daño de por vida tenía que pagar lo que aquel que le hizo daño no podía adquirir con el trabajo en situaciones normales. Qué interesante como podemos ver que el Señor, ¿no es cierto?, se preocupa de regular nuestras actitudes y de lo que nosotros podríamos hacer, ¿no es cierto?, y el daño que podríamos cometer, y nos hace responsables de nuestras acciones. Sigamos. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos tres casos no se trata de la pérdida de órganos, sino de un dolor físico pesado, que también tendrá que ser recompensado según la cantidad de dinero que una persona como ella desearía recibir a cambio de sufrir el mismo dolor. Entonces, también el Señor regula de los futuros abusos que los futuros dueños o patrones podrían tener de aquellos que les sirviesen. Entonces, el Señor se preocupa de la recompensa, se preocupa del bienestar de todos sus hijos. Si alguno que hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo utiliza, lo dejará ir a causa del ojo. Cualquier hecho que causara la pérdida de alguno de estos miembros de su cuerpo será la causa de su libertad para un siervo. Es decir, ya sea que por una disciplina o un accidente del trabajo, si el siervo perdiera cualquiera de sus miembros, el texto nos habla y nos instruye que estaba y quedaba automáticamente en libertad, puesto que esto violaría el principio de tener que salir como había ingresado a su servicio. Entonces es interesante cómo el Señor va cuidando y va regulando todo tipo de conductas en relación a sus hijos, a su pueblo y cómo debemos comportarnos. Sin embargo, si el toro, ya pasando a otro tema, versículo 21-29 dice así: sin embargo, si el toro tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y su dueño también morirá. Este texto nos enseña que el dueño de un animal es responsable por los daños que puedan causar o que puede causar ese animal. Entonces, trayendo a nuestro contexto, si sabemos que tenemos un perro bravo, un perro que no es amigable, debemos mantenerlo encerrado, darle los cuidados correspondientes, pero también debemos hacernos responsables de que este perro bravo, ¿no es cierto?, no produzca el daño, sino tendremos que pagar. Entonces, el hecho de saber que tu animal o que nuestro animal representa un peligro para la vida de alguien, y por esto el dueño, tú o yo, no tuviésemos las medidas pertinentes para cuidar, para que éste no dañara a alguien, es considerado como un homicidio. En caso de que llegara a ocurrir un accidente, era considerada como negligencia. Entonces el Señor también nos hace tener cuidado acerca de que podamos ser negligentes y tomar en serio nuestras responsabilidades con los animales y en todos los aspectos de la vida. Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos somos irresponsables en muchos aspectos. Y esto el Señor también lo regula. Mire, el Señor se preocupa hasta de nuestros animales, de cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestro actuar en relación a esto. Seguimos. Si el toro acornea a un siervo o una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el toro se dará apedreado. En el caso de que fuera un siervo el herido, el dueño del toro debía pagar el valor del mismo al amo del siervo y el toro debería ser sacrificado. Ahora el capítulo 2, versículo 1 dice así: si alguno roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por el toro y 4 ovejas por la oveja. El hecho de robar es una violación a una de los mandamientos: no robarás. Y por consiguiente lleva en sí un castigo. Es por eso que el ladrón
es forzado a pagar 5 veces más el valor de lo hurtado. El Señor a su pueblo nos demanda. Generalmente los robos no son un accidente, más bien, el robar no es un accidente, porque siempre tiene un tiempo de planificación. Cuando nosotros o cuando el pueblo de Dios ocurren este tipo de cosas, hay una planificación. Es algo que se pensó, que se meditó y que surgió en la mente y en el corazón. Sigamos leyendo. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpa de sangre. Esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes el derecho de adelantarte a él y no serás considerado un asesino en el caso de que se muera o de que el ladrón muera. Esto nos enseña que el acto de matar en defensa propia no es considerado pecado delante del Señor. Entonces, si tú vas a defender a tu familia, a tu esposa y a tus hijos y das muerte a aquel que quiere provocar aquel mal, no somos culpables. Sigamos leyendo. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si el ladrón era visto a plena luz del día en su actuar, entonces debería ser denunciado y debería pagar la indemnización establecida. En caso de no poder, sería vendido como esclavo para pagar con su vida el precio de lo robado. La diferencia entre el día y la noche, entre estas dos partes del día, está y nos enseña que hay una posibilidad que en la noche, ¿no es cierto?, como uno no ve nada, ¿no es cierto?, uno pueda matar a aquellos que está haciendo o provocándonos daño, pero en el día, ¿no es cierto?, el ladrón ya se le ha visto la cara, ¿no es cierto?, y nosotros podemos declarar y denunciarlo en relación a lo que este hombre había cometido o esta mujer había cometido para hacernos mal. Dado que en la oscuridad no podemos determinar el grado, ¿no es cierto?, de peligro, pero en el día sí. Entonces el Señor nos llama a que podamos también tener esto en cuenta. Y el último versículo en el día de hoy que vamos a ver, este es el 22:4. Si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño acometido. ¿Se acuerdan de Zaqueo? La historia que está escrita en el Evangelio de Lucas, Lucas 19, versículos 8 y 9, y dice así: Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y el Señor Yeshua dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Zaqueo estaba dispuesto a restituir más allá de lo justo estipulado en la Torá. Es una evidencia clara de su arrepentimiento, y por esto la salvación llegó a su casa. Si no hay disposición de restitución por el daño causado, no ha habido arrepentimiento verdadero y de salvación es algo en lo cual debemos pensar y meditar si es realmente auténtica. Te invito a que podamos meditar a través de nuestro corazón y a través de la palabra de todo lo que esto significa. Debemos entender que el arrepentimiento tiene que ver no solamente con una constricción del corazón, con sentirse mal, tiene que ver con devolver lo robado, restituir con aquello que hemos hecho mal. Recordemos que Zaqueo era un hebreo, ¿no es cierto?, que conocía la palabra de Dios, pero actuaba mal. Pero cuando tuvo un encuentro personal, íntimo con Yeshua, el Señor, ese encuentro personal lo llevó a tomar la decisión de hacer
de acuerdo a la palabra, de acuerdo al corazón, y cómo esto abrió una puerta de salvación para la vida de Zaqueo y de su familia. Con la palabra del día de hoy, sé que es mucha información, pero queremos entender y comprender que el carácter de Dios es justo. Déjame decirte que esto está en su palabra, está para que dirija nuestra vida y a través de la dirección de la palabra de Dios nosotros podamos ser bendecidos. Te invito a que podamos pensar en esto, a meditar. Déjame decirte que si nosotros nuestra vida la regulamos de acuerdo al corazón de Dios y a sus instrucciones, entonces nuestra vida irá por una vereda justa y recta. Entonces, el Señor en su infinita misericordia nos abre su corazón. Te invito a que podamos meditar en esto, hacerlo nuestro, pensarlo, meditarlo, y que esto también es espiritual, hermano. Esto también es espiritual, relacionarnos con los demás, el hacer como Dios quiere que hagamos con los demás. Esto es espiritual y al Señor le agrada. Entonces, no solamente levantando manos, no solamente asistiendo o reuniéndonos en el templo, sino que también siendo justos en medio de la sociedad en la cual nuestro Padre, nuestro amado Padre nos ha puesto. Estamos para hacer la diferencia. Tú y yo, hijos de Dios, el pueblo de Dios, estamos para hacer la diferencia. ¿Qué nos diferenciará a nosotros de sus hijos, del resto de las personas que no conocen al Señor? Es que viviremos, actuaremos, nos comportaremos, ¿no es cierto? Y buscaremos hacer la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Estamos buscando agradarle y agradarle en todo nuestro Padre Celestial. Así que te invito, es un desafío completamente todos los días. Te invito, si somos obedientes a esto, esto siguiendo lo que el Señor nos imparte a través de esta palabra, el Señor sanará nuestra casa, sanará nuestra vida, nuestras relaciones. Déjame decirle que la palabra de Dios no es una carga pesada. Su palabra es justicia. Así que te invito, hermano. El Señor te bendice. Que sea un nuevo tiempo de pensar y de meditar alrededor de un café con raíces, con aroma a Torá. Somos benditos y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.